Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos una vez más a nuestro tercer ciclo de Masterclass. Como sabéis, un espacio de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. Tras analizar a fondo la pasada semana el Reglamento de Reutilización de Agua Regenerada con el Real Decreto 1085/2024, hoy hablaremos de desinfección de aguas depuradas mediante la generación in situ de ácido hipocloroso. Para lo cual contamos con Ana Isabel Tena, de la empresa Faxa, y con Gregoire Gaume, de Aquactiva. Ambos nos hablarán de un estudio realizado para evaluar el cumplimiento de la normativa tras la aplicación de dicho ácido generado in situ, cuantificando también la generación de subproductos de la desinfección generados. Como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Las ponencias, catálogos y el material de hoy, recordad que lo tenéis abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Ana Isabel Tena es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Valencia y máster en Ingeniería de los Recursos Naturales. Actualmente es jefa de Explotación de Calidad Ambiental y Depuración en Faxa. Nuestro patrocinador de hoy, la empresa Aquactiva Solution SL, es una empresa valenciana que ofrece soluciones sostenibles, eficientes y rentables para la desinfección y el tratamiento del agua, así como para los sectores agroalimentarios y ganaderos. Su tecnología se basa en generadores de electrólisis de membrana que producen in situ un biocida ecológico, fundamentalmente ácido hipocloroso, a partir de agua y sal, lo que hace que la solución sea altamente eficaz, inocua para personas y medio ambiente y con un coste muy reducido. En el día de hoy, Gregoire Gaume nos mostrará cómo funciona esta tecnología, su rendimiento y algunos casos de éxito. Y ya sin más espera, doy paso a nuestra primera invitada, Ana Isabel Tena. Ana Isabel, muy buenas tardes y es un placer tenerte con nosotros. Adelante, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte la oportunidad de dejarnos presentar nuestro estudio con el ácido hipocloroso en la Edar de Villafranca. Voy a compartir. Perfecto, adelante. A ver si puedo. ¿Lo veis? Estupendo, ¿bien? Ya puedes continuar. Vale. Gracias, perfecto. Ana. A ver, aquí. A ver, en esta primera diapositiva, pues vamos a ver, aquí tenemos un índice de lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? En primer lugar, nos pondremos en contexto con una breve descripción de las motivaciones que nos llevaron a desarrollar este estudio. Seguidamente vamos a ver dónde desarrollamos el estudio y por qué elegimos la Edar de Villafranca como nuestro centro experimental. Y luego, ahora sí, os mostraré los resultados finales del estudio de desinfección con ácido hipocloroso y otros dos estudios que realizamos en colaboración con la Universidad de Valencia sobre usos alternativos del lanolite y del catolite. Por último, veremos las conclusiones finales en cuanto a la desinfección con ácido hipocloroso. Como veis, el estudio se desarrolla en la Edar de Villafranca, situada al norte de la provincia de Castellón. El municipio de Villafranca tiene censados 2.136 habitantes, son datos del INE del 2024. A la Edar, a través de 3 ramales, le llegan unos 300-400 metros cúbicos al día en tiempo seco. Destacar que la Edar ha llegado a tratar más de 1.000 metros cúbicos en tiempo seco cuando la empresa del municipio Marie Claire, que era una empresa textil, dedicada a la fabricación y tintado de medias y de calcetines, estaba a pleno rendimiento, pero esta empresa cesó su actividad en julio del 2023, con lo cual ya no recibimos las aguas procedentes de esta industria. La Edar tiene un caudal de diseño de 1.685 metros cúbicos al día. Esta pequeña Edar forma parte del servicio de funcionamiento y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales de municipios de la provincia de Castellón con población menor de 5.000 habitantes gestionadas por la Diputación Provincial. Aquí en verde podéis ver todas las EDAs gestionadas por la Diputación de Castellón en el año 2024. Aquí tenemos la de Villafranca del Cid, del municipio de Villafranca del Cid. Y en blanco son las EDAR que están actualmente en fase de proyecto o construcción y que pasarán a formar parte de este contrato.
En el 2019, la autorización de vertido exige valores inferiores a 1.800 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de Escherichia coli. Se exige, por lo tanto, desinfectar el efluente para conseguir estos niveles de microorganismos en el agua tratada. Se instaló un equipo de desinfección basado en la dosificación de hipoclorito de sodio para la consecución de estos valores exigidos. Destacar, como todos sabemos, que el hipoclorito de sodio es corrosivo en contacto con los metales, en contacto con la piel, es peligroso para el medio acuático, peligroso para el medio ambiente, puede producir lesiones oculares por la manipulación. Y al mismo tiempo, a nivel nacional, hemos estado oyendo noticias y en medios digitales como el cambio climático ha dado lugar a una severa escasez hídrica. Hay medios que apuntan que estamos en la mayor sequía de los últimos 1.200 años en España. El riesgo de desertificación de España es alarmante, con un 74% del territorio en riesgo de convertirse en desierto a lo largo del siglo. Aquí os muestro un seguimiento de los indicadores de escasez, simplemente para que veáis las tonalidades rojizas, anaranjadas, que nos indican pues, situaciones de emergencia o alerta hídrica a nivel nacional. Pero no solo a nivel nacional, a nivel global, el cambio climático está modificando los patrones de todo el planeta, en lugares donde es impensable que se hablara de sequía. El cambio climático provocó la mayor sequía de la cuenca del Amazonas en el año 2023. De hecho, desde este año la cuenca del Amazonas se encuentra en un estado de sequía excepcional. Incluso la ONU advirtió que la sequía global produciría daños económicos y humanos sin precedentes entre el 2023 y 2025. Paralelamente a este contexto climático que todos conocemos, se estaban desarrollando y aprobando nuevas leyes cada vez más restrictivas, encaminadas a establecer criterios mínimos de calidad del agua regenerada, como por ejemplo el Reglamento de la Unión Europea 2020/741, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. En él se habla de clases de calidad de agua regeneradas, A, B, C y D, tratamientos y requisitos de calidad, y también se habla de la validación de las instalaciones, aunque no dejó muy claro cómo deberíamos de realizar dicha validación. A nivel estatal, el año pasado se publicó el Real Decreto 1085/2024, que ya se explicó en la anterior masterclass, y en él este Real Decreto español se nutre del Reglamento de la Unión Europea 2020/741. Por otra parte, en el 2021, FACSA, en colaboración con la Diputación Provincial, la Diputación de Castellón, realizó un estudio, una evaluación sobre las necesidades hídricas de las poblaciones que formaban parte del contrato. Se contactó con las comunidades de regantes, se localizaron instalaciones susceptibles de riesgo tipo golf, campos de fútbol, granjas, viveros, etcétera, para así conocer esas necesidades de agua regenerada en los municipios que gestionábamos. Así, de la mano de la Diputación de Castellón, propusiéramos una alternativa a la desinfección convencional con hipoclorito de sodio, empleando en este caso el ácido hipocloroso generado in situ en la Edar de Villafranca. Este ácido hipocloroso, anolite, es inocuo para el medio ambiente, para las personas, no es corrosivo para los metales, es viable económicamente en pequeña escala, pero ¿qué pasa con los subproductos de la desinfección, tales como trialometanos, cloratos, percloratos, ya que muchos de ellos son mutagénicos y carcinógenos para el ser humano? Aquí tenemos el esquema de la instalación del generador de ácido hipocloroso de la Edar de Villafranca y los periféricos que tiene asociados. Este es el generador, dispone de una parte eléctrica y otra parte donde encontramos la celda de electrólisis, y es donde se genera el anolite y el catolite. El catolite es el rechazo. Este equipo es muy sensible en cuanto a las impurezas del agua de entrada. Por este motivo tenemos instalados 2 filtros de 50 micras para retirar en el caso de que hubiera algún sólido suelto en el agua potable. Otro aspecto importante y a tener en cuenta es que el generador requiere de agua descalcificada para la preparación de la salmuera. De hecho, tenemos un descalcificador para preparar y acondicionar este agua para la preparación de la salmuera. Esta salmuera, preparada con sal
y agua descalcificada y filtrada, nutre el generador y genera anolite y catolite, el rechazo. El anolite lo tenemos almacenado en un depósito de acumulación para poderse suministrar a través de una bomba dosificadora a la arqueta de desinfección. Ahora vamos a describir un poco la EDAR de Villafranca, que consta de 2 líneas de tratamiento diferenciadas. Una línea industrial que, como he comentado anteriormente, hasta mediados del 2023, momento en el que cesó la actividad de la Marie Claire, trataba el vertido procedente de la misma, además del agua residual de los domicilios cercanos a la fábrica, y una línea urbana que trataba y trata actualmente un agua residual procedente del resto del municipio, exclusivamente domiciliaria. La línea industrial consta de un pretratamiento seguido de un reactor biológico de fangos activos, un decantador secundario dinámico y un filtro de arenas Dinasant. La línea urbana, el proceso de depuración consta de un pretratamiento, una decantación primaria, contactores biológicos rotativos y una decantación secundaria estática. Ambos efluentes confluyen en una arqueta donde se produce la cloración, bien con hipoclorito de sodio o con el anolite, y comunica con un canal de cloración y finalmente es vertido al barranco de la Foz. Aquí os presento nuestra propuesta de estudio inicial, donde se contemplaban varias variables, dada la versatilidad de la EDAR de Villafranca. Hay que tener en cuenta que es mucho más fácil derivar caudales, tratamientos en EDARs pequeñas, como las que yo gestiono, por ejemplo, más que en otras de mayores caudales o tratamientos más complejos. Por eso pensamos que la EDAR de Villafranca era la más idónea para ello. Aquí os resumo las variables que queríamos analizar en la EDAR de Villafranca. En cuanto a las variables de tratamiento de depuración, pues como os he comentado anteriormente, teníamos 3 líneas posibles de tratamiento, la línea industrial y la línea urbana, y una mezcla de la línea urbana con la línea industrial, 50% cada una. Podíamos ver cómo funcionaba el anolite comparado con el hipoclorito de sodio. Podríamos filtrar el efluente a través del Dinasant o sin filtración. Por otra parte, en cuanto a las variables de operación, necesitábamos conocer la concentración de reactivo para conseguir un agua regenerada de calidad A o B, empleando anolite como desinfectante o bien empleando el hipoclorito de sodio como desinfectante. Podíamos hacer una comparativa para una misma clase de calidad. Después, para la validación, queríamos ver si podíamos validar la instalación empleando anolite y empleando hipoclorito de sodio. En cuanto al control del proceso de la desinfección, controlábamos y registrábamos el caudal de salida, el diferencial redox, disponíamos de una sonda redox en la arqueta intermedia, que es donde se produce la dosificación del reactivo para la desinfección, y en la arqueta final, tras el canal de cloración. Evaluamos el pH tanto del efluente desinfectado como del propio reactivo, ya que la máquina, tal y como nos comentará mejor después Gregoire, permite variar el pH, permite jugar con el pH desde 3 hasta 7, 8, con lo cual queríamos evaluar si la desinfección y la calidad de la desinfección era la misma a pH 3 o a pH 8. Registrábamos también el consumo de sal, el consumo de agua potable, el caudal de rechazo o catolite y, por supuesto, los resultados analíticos obtenidos. Tal y como he comentado anteriormente, en el año 2021 realizamos ese estudio de los posibles usos de las aguas regeneradas de las EDAR que conforman el contrato. Se concluyó que, dado que la mayoría de las EDAR estaban ubicadas en zonas rurales, el uso más probable de agua regenerada era agrícola. Nuestro objetivo inicial era la obtención de la clase de agua regenerada de calidad A para este uso, para uso agrícola. Respecto a la validación, la legislación obliga a realizar un control de la validación de las instalaciones en aquellos casos donde se exija una clase de calidad A. Por este motivo, se definió seguidamente la dosis óptima para la validación de las instalaciones, tomando como base la bacteria Clostridium perfringens por su capacidad de esporular, lo que le otorga una mayor resistencia a la desinfección. Finalmente, realizamos una comparativa con el hipoclorito de sodio en cuanto a la generación de los subproductos de la desinfección generados. Primero realizamos un barrido in situ en la propia EDAR, nos montamos un laboratorio
en la medida de lo posible para obtener la dosis óptima y conseguir el nivel de desinfección deseado clase A. Las variables que cotejamos están aquí, resumidas en esta tabla, y fueron el tiempo de retención hidráulico, el redox, la conductividad, el pH de las muestras y del desinfectante, del anolite, y jugamos con diferentes concentraciones de cloro activo, 2, 3, 4, 5 y 7. Ahora, perdón. Inicialmente testeamos 3 dosis diferentes de cloro activo, 2, 3 y 5, tanto para el anolite como para el hipoclorito, con 4 tiempos diferenciados de retención hidráulicos para cada uno de los desinfectantes. En la diapositiva veis los resultados obtenidos. A la vista de los resultados, tanto para el anolite como para el hipoclorito, se asegura la clase de calidad A para una dosis de cloro activo de 5 ppm, para un tiempo de retención de 15 minutos y un pH de anolite, en el caso del anolite, de 6. Tras la revisión de estos resultados iniciales, se procedió a acotar las condiciones de estudio a escala laboratorio, con el fin de definir una dosis óptima de cloro activo necesaria para asegurar la calidad de agua regenerada clase B. Por lo tanto, a escala laboratorio se puede concluir, tal y como veis aquí en la tabla, que para conseguir una clase B es necesario con una dosis de 4 ppm de cloro activo y un tiempo de retención hidráulico de 15 minutos y a pH 6 en el caso del anolite, para que las unidades formadoras de colonias en 100 mililitros de Escherichia coli sean inferiores a 100 unidades formadoras de colonias. Los resultados mostrados anteriormente, como os he comentado, fueron realizados a pH 6, pero queríamos evaluar la influencia del pH del anolite en la capacidad de desinfección del agua tratada, procedente de la línea urbana. Así, se analizaron para una misma dosis de cloro activo, tal y como os muestro aquí, se analizaron a diferentes pHs, pHs 4,5, 6 y 7, obteniéndose que, como podéis ver, el pH óptimo para conseguir la máxima desinfección está comprendido entre 4,5 y 6. Se comprobó también a pHs más bajos, pero se generaban muchos vapores de cloro, que generaban corrosión en los equipos y posibles irritaciones del personal operador, que eran justamente lo que queríamos evitar con el anterior desinfectante, con el hipoclorito de sodio. Ahora sí, a escala industrial, se pretendía corroborar la dosis obtenida a escala laboratorio. Se comprobaron las dosis de anolite de 3,5, 4 y 4,5. Los resultados son los que muestro aquí en la diapositiva. Se concluye que con una dosis de cloro activo de 4,5, un tiempo de retención de 15 minutos y un pH de 6, se asegura la calidad de agua regenerada clase A. Mientras que para asegurar la calidad de agua regenerada clase B es suficiente con una dosis de cloro activo de 3,5 y un tiempo de retención de 15 y pH 6 del anolite. Como hemos comentado anteriormente, se tomó el Clostridium perfringens como indicador para la validación de la instalación, debido a su particular resistencia frente a los desinfectantes, por su generación de esporas. Inicialmente se estudió la capacidad de reducción logarítmica del propio proceso de depuración, ya que disponíamos de 2 líneas de depuración diferenciadas. Destacar que la empresa Marie Claire cesó su actividad a mediados del 2023, con lo que el agua que recibía por la línea industrial era meramente urbana, al igual que la línea urbana, con lo cual no recibíamos vertido de la Marie Claire. Así que las 2 líneas recibían una misma tipología de aguas. En la diapositiva se muestran los resultados de Clostridium tras el muestreo en diferentes puntos del tratamiento de depuración, tanto de la línea urbana como de la línea industrial. La capacidad de reducción del Clostridium perfringens tras el tratamiento de la línea urbana con factores biológicos rotativos es de 1,28 logs. Por otra parte, la capacidad de reducción del Clostridium perfringens tras el tratamiento de la línea industrial, que recordad eran fangos activos, es de 1,84. Inicialmente, para la validación de las instalaciones, pensamos en probar las dosis de 10, 20, 30 y 40, obteniéndose los resultados de reducción logarítmica que veis aquí a continuación.
Como podéis ver, la dosis óptima estaba comprendida entre 20 y 30, ya que tiene que ser, según la legislación, superior a 4. Seguidamente probamos las dosis de 22,5, 25 y 27,5, obteniéndose esta sí, la de 27,5, la dosis óptima para la validación de la instalación en cuanto a Clostridium perfringens. Pero, ¿qué hay en cuanto a los subproductos de la desinfección? No hay legislación vigente en cuanto a la generación de los subproductos de la desinfección en materia de aguas residuales, pero sí que hay en las aguas de consumo. Tenemos la Directiva de la Unión Europea 2020/2184 y a nivel estatal, a nivel de España, el Real Decreto 3/2023. Ambos limitan los cloratos en 250 microgramos litros y los trialometanos en 100 microgramos litro. A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados que obtuvimos tras el análisis de estos subproductos de desinfección empleando el ácido hipocloroso anolite y el hipoclorito de sodio como desinfectantes. Como podéis ver, en el caso del ácido hipocloroso del anolite se cumple con la legislación de agua potable para dosis de 3,5 y 4,5 ppm de cloro activo, pero se incumpliría con esta legislación para dosis de 27,5. En el caso del hipoclorito de sodio, en los cloratos, se incumple en todas las dosis que han sido analizadas. Serían superiores a 250 microgramos por litro en el caso de las dosis de 3,5, 4,5 y 27,5. En la dosis de 3,5 sí que cumpliríamos los niveles de trialometanos exigidos por la legislación de aguas potables y a partir de una dosis de 4,5 se incumpliría tanto en cloratos como en trialometanos. Destacar que respecto a la generación de los trialometanos observamos que está ligada al tipo de tratamiento de depuración. En la línea urbana, recordad que tenemos contactores biológicos rotativos con bajas concentraciones de amonio, efluentes bien nitrificados, se producen grandes concentraciones de trialometanos, en su mayoría cloroformo. Sin embargo, cuando analizamos los trialometanos generados en la línea industrial, fangos activos, con bajas concentraciones de nitratos y mayor concentración de amonio debido a las exigencias de la autorización de vertido vigente, se observa que la formación de trialometanos se minimiza de manera considerable. Ahora vamos a explicar, desde la Universidad de Valencia colaboraron con nosotros para ver otros usos del ácido hipocloroso sobre el agua. En este caso queríamos evaluar la decoloración del agua residual, del agua industrial, disculpa, la capacidad que tenía el ácido hipocloroso para la decoloración. A partir del 2006, aquí os muestro unas fotografías para que os veáis el agua negruzca violácea que recibíamos. A partir del 2006, en la EDAR de Villafranca, se dosificaba un decolorante para eliminar este color del agua procedente de la industria textil, Marie Claire. Debido al elevado coste de este decolorante necesario para eliminar el color del agua, se propuso evaluar a escala laboratorio, la Universidad de Valencia nos hizo el estudio, el impacto del anolite en la decoloración del agua industrial, con el fin de minimizar, si era posible, estos costes. Así se tomaron varias muestras del influente de la línea industrial, cuando todavía la Marie Claire estaba a pleno rendimiento, y el parámetro elegido para evaluar la capacidad de decoloración del ácido hipocloroso fue la absorbancia. El ácido hipocloroso, el anolite, demostró poseer un efecto significativo sobre la decoloración de la muestra de la línea del agua industrial en una proporción 1:10 y tras un tiempo de contacto superior a 5 minutos. Si bien es cierto que la dosis necesaria era muy elevada, 80 ppm de cloro activo, lo cual hizo inviable técnica y económicamente su aplicación para dicho uso en concreto. Por otro lado, incrementar el tiempo de contacto, como podéis ver, no evidenció un impacto significativo sobre la decoloración de la muestra. Como Gregoire explicará con mayor detalle después, el equipo, el Aquactiva, consta de una celda de electrólisis patentada que produce dos soluciones, el anolite, el desinfectante, o el catolite, rechazo. Este rechazo supone un 5% aproximado de la cantidad de anolite que podemos fabricar. En este caso, también en colaboración con la Universidad de Valencia,
se tomaron muestras del efluente de la línea urbana para determinar la capacidad de este catolite, de este rechazo, como coagulante para disminuir el contenido de sólidos suspendidos del agua. Para evaluar este poder coagulante del catolite, se utilizaron dos técnicas. Una, la medida del espectro de absorción en un espectrofotómetro ultravioleta visible en el rango de 200-800 nanómetros, en el que una bajada de la absorbancia es indicativa de una reducción de los sólidos en suspensión. Y dos, la medida de la presencia de sólidos en suspensión cada 2 minutos durante 1 hora mediante el Turbiscan. Esta figura recoge la medida del espectrofotómetro. Como podéis ver, la muestra es la línea gris, la veis aquí, y a los 5 minutos es la línea azul y a los 15 minutos es la línea naranja. Se observa que el catolite no genera una reducción significativa de la absorbancia, aunque al tratarse de una medida indirecta, se recomendó evaluar el resultado mediante el Turbiscan. Os lo enseño a continuación en la siguiente diapositiva. Aquí veis los datos recogidos con el Turbiscan, tal y como podéis observar, tanto en la muestra pura como en el catolite en proporción 1:100, hay muy poca diferencia entre los dos casos, con lo cual indicaba que el catolite no tenía un poder coagulante para los sólidos suspendidos, reducir estos sólidos suspendidos. Finalmente, en cuanto a las conclusiones que obtuvimos tras el estudio, fueron las que os muestro a continuación. La dosis óptima de clase de calidad de agua regenerada A se obtiene con 4,5 ppm de cloro activo. La dosis óptima para clase de calidad de agua regenerada B se obtiene con una dosis de 3,5 ppm de cloro activo. El pH del anolite óptimo para conseguir una mayor desinfección estaba comprendido entre 4,5 y 6. El anolite presenta una gran estabilidad que no podemos conseguirla, como bien sabemos, con el hipoclorito de sodio por su propia naturaleza. Los resultados de los ppm del anolite fabricado en la instalación de Villafranca no variaron y estaban comprendidos entre 966 y 1063, cuando nosotros al equipo le requeríamos de 1000, con lo cual es muy estable. Y finalmente, para la validación de la instalación de desinfección, la dosis necesaria de cloro activo fue de 27,5. En cuanto a los subproductos de la desinfección, en cuanto a los trialometanos, se incumple con la legislación de agua potable para dosis superiores a 3,5 ppm en el caso del hipoclorito y para dosis superiores a 4,5 ppm en el caso del anolite. En cuanto a los cloratos, se incumple con la legislación de agua potable para dosis inferiores a 3,5 ppm en el caso del hipoclorito y para dosis superiores a 4,5 ppm en el caso del anolite. Por lo tanto, para EDAR pequeñas como las que nosotros gestionamos, donde es más difícil implementar tecnologías de desinfección más costosas, tipo el ozono, ultravioleta, ultrafiltración, etcétera, la desinfección del efluente con ácido hipocloroso puro es una opción que consideramos que deberíamos considerar. Muchas gracias. Perfecto, Ana, pues muchísimas gracias. Después en la ronda de preguntas tendremos la ocasión de poder conocer más detalles sobre el estudio, pero ya te digo, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y es muy interesante. Gracias. Le damos paso a continuación a Gregoire, director técnico de Aquaactiva, para que nos hable de la tecnología que hay detrás de esta tecnología. Gracias, Gregoire. Adelante cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Miguel, por la oportunidad de presentar nuestra tecnología. Muchas gracias también a Ana Isabel por la buena introducción y poner todo el contexto bastante claro. Ahora os voy a compartir la presentación. Todavía no podemos verla, Greg. A ver si compartir pantalla, toda la pantalla. Esta proceso, no sé, debería venir en... Vale, ya lo tengo aquí. Perfecto, adelante. ¿Puedes ver?
Sí, sin problema. Perfecto. Y bueno, y bienvenidos a los de España y a los de Latinoamérica, que parece que también tenemos una audiencia de Latinoamérica. Pues aquí os voy a presentar, después de la experiencia práctica y el caso de éxito que ha presentado Ana Isabel, la tecnología en más detalle, que es la tecnología del ácido hipocloso acuactiva y que permite eso, una desinfección eficiente, inocua y rentable, usando únicamente agua y sal. ¿Vale? Un poco de contexto para empezar, sabiendo que Ana Isabel ya lo ha presentado muy bien, lo voy a pasar rápidamente. Los principales retos del sector que podemos ver aquí, sobre todo en Europa y en España, es primero la adaptación a las nuevas normativas y cumplimiento regulatorio, como por ejemplo la directriz 2024-3019. ¿Vale? También la reutilización de aguas de vertidos, como bien comentado antes por Ana Isabel, que es la directriz 2020/741, que rige allí el tipo de agua regenerada de tipo de clase A, B, C o D, en función de la calidad y de la desinfección, que es ahí crucial en este proceso. Y de la necesidad detrás, también bien explicado, que sobre todo en España, con problemas de sequía, hay una necesidad cada vez más fuerte de reusar este tipo de agua, que es un caudal constante a lo largo del año. Es un recurso que ahora muchas veces lo vemos como un vertido, como residual. De hecho, en el término agua residual, en vez de ser residual, debe ser recurso, ¿no? Yo siempre digo, debería ser un nuevo recurso para poder pues abastecer la agricultura principalmente. Después tenemos todo el impacto económico y la necesidad de sostenibilidad económica. Ahí detrás de eso muchas veces lo que hay es un estrés de las materias primas y las fluctuaciones, como hemos podido ver en Europa con lo del hipoclorito, que ha vuelto a bajar, es verdad, pero que ha habido momentos que era un poco como la bolsa, que ha tenido momentos muy altos, y para el futuro es algo que puede volver a ocurrir. Después, todo el tema de la eficiencia y de la resistencia microbiana. Como lo sabréis, la ONU ha puesto en las principales amenazas de la humanidad la resistencia microbiana, especialmente la creación de superbacterias, ¿vale? Y finalmente, pues todo el impacto medioambiental que puede tener la actividad humana, y en este caso el uso de tecnologías para tratar el agua, por su impacto en la salud humana, en el medio receptor, el medio ambiente, y la creación de residuos. ¿Vale? Frente a eso, ¿qué proponemos? Tenemos la tecnología de ácido hipocloroso, que producimos in situ la misma molécula al final que los glóbulos blancos de los mamíferos, que es el ácido hipocloroso, usando únicamente agua y sal. ¿Vale? ¿Qué es el ácido hipocloroso? Seguramente habréis escuchado muchos esta molécula. Es una tendencia que cada vez lo hablamos muchas veces como el heredero natural del hipoclorito. Al final, las tres componentes principales del ácido hipocloroso es, uno, la eficiencia. Es altamente eficiente frente a todo tipo de patógeno, virus, bacterias, hongos, elimina biofilm, incrustaciones de las tuberías, ¿vale? Y en un tiempo de contacto récord, más rápido que otros desinfectantes, sobre todo en dosis altas. Después, no crea ninguna resistencia microbiana. Antes comentábamos eso, ha sido probado desde más de 10 años, por ejemplo, en hospitales, que ahí es donde también hay mucha creación de superbacterias. No hay ninguna resistencia, porque al final el ácido hipocloroso es el desinfectante más natural que existe. Está producido por los glóbulos blancos, como comentaba, de los mamíferos. Y la molécula ácido hipocloroso, HOCl, es 100 veces más eficaz que el hipoclorito, en su formato puro. Eso sí que es importante
cielo. Después os comentaré un poco más en detalle que en función del pH del agua volvemos a tener un equilibrio. Pero cuando se usa el producto puro sí que tenemos una eficiencia de entre 80 y 100 veces más que el hipoclorito, la molécula OCl-. ¿Vale? Después, a nivel de rentabilidad, estamos a un 40% más económico que el hipoclorito en OPEX. Eso también lo iremos comentando con un caso de éxito que lo hemos demostrado. La autosuficiencia, eso es uno de los que los clientes más resaltan porque al final están autosuficientes en producir un desinfectante eficaz e inocuo al usar únicamente agua y sal y con una producción in situ. Entonces, como consecuencia es la resiliencia que muchas veces es lo que buscamos, ¿no? Ser una sociedad resiliente es poder paliar estos cambios fuertes que podemos tener a nivel económico, a nivel geopolítico, etcétera, con un material que es agua y sal, que es en alta disponibilidad. Y que siempre será en alta disponibilidad y bajo coste. No podemos decir lo mismo de los desinfectantes, como ya ha pasado con el hipoclorito y volver a pasar. ¿Vale? Y la tercera característica destacable es la inocuidad. ¿Vale? La inocuidad completa, porque está clasificado como no peligroso según la reglamentación REACH y CLP. Entonces, no tenemos ningún pictograma de estos triángulos de peces muertos, de corrosivo, etcétera. Se puede ser manipulado sin EPI y sin precaución ninguna. ¿Vale? Y finalmente, como comentamos también, pues valida todas las últimas normas europeas, que puede ser la 749, la 91, que eso es para el sector agroalimentario post cosecha de cloratos, o para lo que nos interesa más hoy, el tratamiento de agua, que es la 741 para aguas regeneradas, o la 2184, que es para agua potable y reducción de subproductos de la desinfección. Vale, ¿cómo se produce? Básicamente se produce con un sistema de electrólisis de membrana patentado, que es una tecnología única, porque después os comentaré la diferencia entre hipoclorito y hipocloroso. Ahí permitimos con esta tecnología producir un ácido hipocloroso con un ratio de hasta el 99%. ¿Vale? 1% de hipoclorito, 99% de hipocloroso, que permite justamente aumentar la eficiencia, sobre todo con dosis más altas. En tratamiento de agua es verdad que tenemos después el pH del agua que vuelve a buscar el equilibrio. ¿Vale? Entonces, como materia entrada, como tenemos solo lo que comentaba, electricidad, agua y sal, con consumos bastante bajos. La electricidad puede ser 2-3 kilovatios para una máquina estándar, que puede ser alimentado con paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Sal descalcificador y agua. Eso sí, importante destacar, el agua no tiene que ser agua potable. Incluso en la sedar puede ser agua del vertido, agua de la propiedad, que no tiene coste en general. Entonces se aprovecha la misma agua para producir un desinfectante. Y será aún más eficiente y rentable. Este sistema, esta tecnología se instala, podéis ver aquí un esquema de una instalación tipo para tratamiento de agua. Entonces tenemos la máquina ahí en el centro. Como comentó muy bien antes Anabel también, antes es importante tener una prefiltración, que es una prefiltración básica con filtros de 20 micras, tampoco no tiene que ser más fino que esto. Importante el descalcificador, porque el agua que pasa en la máquina tiene que ser descalcificada para no tener problema de incrustaciones, ¿vale? Sabiendo que es solo el agua de la máquina, o sea, es un caudal muy bajo, que lo que inyectamos al final es del orden de un 0,5%, en función de la concentración puede ser 0,2% del caudal total a tratar, ¿vale? Entonces son equipos pequeños. Y después tenemos la producción directamente en el ácido hipocloroso en un depósito puro, que está conectado con una bomba dosificadora retrocontrolada con un reloj, con un ¿cómo se dice? Perdón. Contador de impulsos. Se me ha ido la palabra. Y después, para
limpiar, entre comillas, lavar la celda, que es una tarea que se hace automáticamente también, con opciones de automatizarla. Hay un ácido que suele ser un ácido fosfórico, un ácido clorhídrico también, para limpiar la celda, y es una tarea que se hace cada 2 meses. Es el único mantenimiento principal de la máquina. Y eso también hay una opción, como comentaba, automatizable, que prescinde de operario. Aquí tenéis, por ejemplo, una foto de una instalación tipo, donde veis todos los elementos. Al final la máquina es como un cuadro eléctrico, tiene todo sistema de control remoto, protocolo Modbus, etcétera, para poder ser integrado en un sistema que podéis tener la CEDAR o los centros de control. Y eso, pues podéis ver el descalcificador, el depósito de salmuera, que es un depósito bastante pequeño, con 200 litros en esa instalación. Tenemos más de 2 meses de autonomía. Entonces, el mantenimiento es mínimo. De hecho, tenemos varias instalaciones en contenedores donde tienen que venir operarios una vez cada semana, una vez cada 2 semanas, básicamente para rellenar la sal del depósito de salmuera. Después siempre me gusta resaltar que al final es un fenómeno natural. Como comentaba, siempre me ha gustado observar que los grandes pensadores, los grandes científicos y inventores como Darwin, Einstein, han observado primero la naturaleza, han observado modelos de la naturaleza para poder inventar o explicar fenómenos y resolver problemas humanos. Y eso lo llamamos hoy en día la biomimesis, que tiene un nombre ahí bonito, pero al final es eso, es como resolver problemas humanos inspirándose en la naturaleza. Y al final esa tecnología es un ejemplo de biomimesis. Produce la misma molécula que los glóbulos blancos usando agua y sal. Y eso, como comentaba, son elementos naturales en alta disponibilidad, que incluso tenemos máquinas que pueden alimentarse directamente de agua de mar, de agua salina, que no hace falta ni agua potable, ni agua de dar, ni sal directamente con la conductividad del agua de mar o del agua de océanos, que lo tenemos también en plataformas petrolíferas, se puede tener una autosuficiencia completa. Vale, ahora unas aplicaciones, lo que nos interesa hoy en día es cuáles son las aplicaciones en tratamiento de agua, sobre todo en agua residual, que ahí Anabel ya ha comentado varios de esos aspectos. Al final es la alta eficiencia frente a patógenos a tiempos de contacto reducidos, la reducción de E. coli, que logramos hasta más de 5 logaritmos de reducción en menos de 1 minuto, ¿vale? La reducción de Clostridium, que podemos llegar a más de 4 logaritmos con una dosis que comentó Anabel de 27.5 ppm, y que puede validar, sobre todo lo que nos interesa es que hemos demostrado es la validación de los parámetros de la clase A, que es la clase más alta, la exigencia más alta de agua regenerada, para poder ser usado en hortalizas, por ejemplo, en riego de hortalizas. Y los subproductos de la desinfección, que eso es importante, y tenemos muchos clientes en el sector agroalimentario, que ahí es una exigencia ya desde un par de años, que tienen que limitar los cloratos, percloratos, trialometanos, y con el hipoclorito no se llega, o muchas veces está al límite. Y ahí hemos demostrado que con el ácido hipocloso podemos reducir de hasta 10 veces la concentración, los residuos en cloratos, y no se produce ningún perclorato. El producto puro no contiene ningún perclorato, ¿vale? Y el contenido en trialometanos es muy inferior también al límite de detección de agua potable también. Después se ha demostrado también que se elimina el biofilm, las algas y las incrustaciones de las tuberías, y la eliminación de los riesgos humanos, porque es un producto que es totalmente inocuo. En agua potable se ha visto la reducción hasta eliminar el olor y el sabor a cloro, porque tenemos una mejor estabilidad, la dosis de inyección es inferior
para llegar al mismo residual, por ejemplo, de 0,5 ppm al final de línea. Tenemos menos consumo también porque poco a poco se va eliminando el biofilm de las tuberías hasta con dosis baja de 1 ppm, ¿vale? Y el mantenimiento se reduce considerablemente, sobre todo todos los riesgos de corrosión, de cristalización, de cambio de tuberías. Al eliminar incrustación y biofilm de tuberías se mejora y se reduce bastante el mantenimiento. Y finalmente el tema económico, que al final es lo que interesa a todos y a vosotros seguramente. Aunque el coste del hipoclorito es muy bajo, ha vuelto a bajar, estamos todavía por debajo del coste de producción, hasta un 40% más económico con la producción in situ. Eso, con cálculos de retorno sobre la inversión que hemos podido hacer con esos casos de éxito, estamos, por ejemplo, para una edad de 3.000 metros cúbicos día, entre un 3,5 y un 4,5 años de retorno sobre inversión, ¿vale? Con esos costes de ahora, ahí he cogido una horquilla de 0,32 a 0,36 euros de hipoclorito. Ahora estamos más sobre 0,32, pero como comentaba, eso puede fluctuar. Entonces, la tendencia por venir va a ser de ser cada vez más rentable porque los costes de los productos químicos van a tender a aumentar. Algunas publicaciones científicas, hay muchísimas publicaciones científicas sobre el tema. Nosotros hemos hecho ya también varias con la Universidad de Valencia, con la Universidad Politécnica, con centros tecnológicos como el INIA, el IRTA, a nivel de agricultura. Vale, os presento aquí algunos casos de éxitos. Además del caso de la EDAR de Vilafranca, que ha presentado muy bien Anabel, que no voy a volver a presentar, así que voy a hablar de algunos otros casos. Con FAXA habíamos hecho unos ensayos antes en otra EDAR, en la EDAR de Alhama de Murcia, que conoceréis, está en la comunidad de Murcia, como lo indica. Es un caudal de 3.000 metros cúbicos y se ha usado unas dosis, podéis ver, de porcentaje de 0,4, 0,3 hasta 1%. Ahí estamos hablando de 1%, es 5 ppm de cloro libre. Entonces, a 5 ppm estamos a 0 de E. coli a la salida. Bajamos de unos 7.000, 75.000, ¿vale? Estamos a 5 log. Reducción de 5 log con 5 ppm, ¿vale? Es un poco lo que vimos también en la EDAR de Vilafranca. Eso fue antes de toda la nueva regulación de cloratos. No se analizó los cloratos y trialometanos, solo se analizó la eficiencia y se validó la eficiencia de la tecnología, sobre todo eliminación de E. coli. Se hizo algo similar en la EDAR del Vero, ¿vale? Que es una EDAR mucho más pequeña ahí. Ya podéis ver 2.600 habitantes equivalentes, 240 metros cúbicos día, y se validó las mismas dosis de un 5 ppm para eliminar también y llegar hasta 0 UFC de E. coli, que correspondería a la clase A de ahora, sabiendo que antes todavía no había llegado estas exigencias de agua regenerada, pero éramos un poco precursor en este momento para llegar a esta exigencia. Otro caso interesante, que eso es para aguas costeras, un caso en Benicassim, Castellón. Ahí se ha hecho un estudio también con FAXA para validar que se podía sanear las aguas costeras, donde había mucha preocupación, como podéis ver ahí en la foto, que está muy cerca de la playa de Heliópolis, ¿vale? Que es una playa con mucha influencia, que es el Levante. Esta zona se llena de turistas en verano. Pues ahí había mucha, ¿cómo decir?, preocupación de las autoridades locales por contaminación de E. coli de esta playa, sobre todo por el problema de vertidos no controlados de algunas alquerías, como tenemos en esa zona, o algunos chiringuitos que no depuran sus aguas. Entonces había que mejorar la desinfección, que antes se usaba hipoclorito,
tenía el problema de la degradación alta del hipoclorito y que no se pueda mantener un residual suficiente en la tubería para poder llegar a 0 E. coli en la salida. ¿Vale? Y además se ha visto que con el hipoclorito se producía muchos productos derivados de la desinfección, trialometano, ciclorato sobre todo, que eso preocupaba también las autoridades al nivel de las aguas costeras. Entonces podéis ver ahí en la tabla se ha demostrado que que se puede reducir ahí, claro, el agua no tratada no tenía tanta contaminación porque es un agua que ya venía pretratada y llevaba pues 3 logaritmos de E. coli, pero con una dosis mínima de ahí llegamos a un ppm, un punto y medio, que era como una dosis de agua potable al final. Demostramos que se puede eliminar tanto heterococos como E. coli, ¿vale? Llegar a 0, bueno, 1 y menos de 1. Y a 5 ppm, claro, una dosis ya más alta se elimina por completo. Pero lo que salió sobre todo interesante de ese proyecto es que se demostró que se podía reducir, como podéis ver, hasta 19 veces los trialometanos frente al hipoclorito y 26 veces los cloratos, incluso más de lo que ya se vio en otros proyectos. Entonces, eso ya se ha presentado a la Diputación y, bueno, están en proceso de mirarlo. Eso será más bien para la temporada que viene, que ahora ya no es temporada estival. Y para acabar los casos de éxito, otra instalación que tenemos aquí en Valencia, nosotros estamos basados en Valencia, en los jardines del Turia, conoceréis seguramente varios de vosotros Valencia, que eso es uno de los orgullos de Valencia, de tener todo ese parque que se extiende a lo largo del río, del Turia. Y bueno, los que tienen hijos, igual conocéis al Parque Gulliver, que es unos tobogantes gigantes, y ahí se ha hecho una instalación desde ya 5 años con Emivasa, un equipo mediano de la gama media alta que tenemos, que es una AMI 120 1.5K, que produce a 2000 ppm de cloro activo, y es para desinfectar el agua de riego. Ahí la preocupación era necesitar hipoclorito y además está entre vías ciclables y con mucha confluencia, con mucha afluencia de gente, entonces necesitaban una solución más amigable, más sostenible y sobre todo mejorar la desinfección de agua. Y preocupación también de posible legionela, etcétera. Entonces ahí lo que demostramos es con una dosis baja de solo 1 ppm de inyección de cloro libre, vimos como las capas de biofilm de las tuberías se iban desprendiendo. En solo entre 1 y 2 meses ya se vio como se iba desprendiendo. Se hizo un proyecto con la UPV, la Universidad Politécnica, haciendo analíticas metagenoicas, ATPs y PCRs para justamente ver realmente en detalle estas capas de biofilm. Y se sorprendieron de ver que con solo 1 ppm, y eso es una de las características del hipocloso, permite entrar dentro de las membranas de las bacterias y los microporos para justamente eliminar esta capa. Al final, el problema del biofilm es que es donde se esconde todo tipo de bacterias, van dañando y corroyendo las tuberías y creando pues, problemas, por ejemplo, de legionela a largo plazo. ¿Vale? Entonces, ahí es lo que hemos demostrado. También hemos demostrado que se necesitaba una dosis menor para llegar al mismo residual y tener un redox, que se mide el redox mayor también, con una dosis inferior. ¿Vale? Voy a pasar rápidamente ahí, que son aplicaciones en agricultura. Como comentamos, aparte de estar en tratamiento del agua, tenemos también distribuidores e instalaciones en agricultura, en post cosecha, en el sector agroalimentario en general y en ganadería, donde tenemos mucho beneficio, sobre todo para agua potable de los animales, para mejorar el rendimiento, eliminar antibióticos y medicamentos. Y aquí en agricultura, que nos interesa más para el tema de reuso de aguas, pues eso, rápidamente permite la desinfección de agua de riego, pero no solo al agua de riego, sino también la desinfección de suelos
y tiene un componente bioestimulante, como lo pongo aquí, mejora la salud y el crecimiento de las plantas. Hemos demostrado una acción sistémica dentro del sistema radical de las raíces de las plantas para poder tener ese componente bioestimulante. ¿Vale? Y también se puede aplicar a nivel fitosanitario como tratamiento foliar, eso es con dosis más alta, claramente. Hemos demostrado también que se puede reducir los cloratos, percloratos, eliminar los percloratos y reducir los trialometanos, eso ya lo comentamos. Y que se puede también servir en la limpieza y desinfección de instalaciones. En invernadero, sobre todo, que tenemos sistema de nebulización que higienizan todo el invernadero, no solo el tratamiento foliar, pero los puntos críticos y ropa de operarios, herramientas para eliminar y ¿cómo decir? Controlar la expansión de algunos virus. Por ejemplo, la virosis del tomate o el rugoso, otras enfermedades fúngicas pasan fácilmente de una planta a otra y cuando higienizamos todos los invernaderos, controlamos esta expansión. De hecho, también me hace pensar que ahora hay un gran problema en gripe aviar en el sector ganadería. Tenemos una analítica para gripe aviar también, el H1N5, que demuestra la alta eficiencia del ácido hipocloso. ¿Vale? Bueno, algunas publicaciones científicas lo podréis ver con tranquilidad después, tendréis acceso a la presentación. Aquí es la mejora para limpieza y desinfección de instalaciones o sistema SIP. ¿Vale? Podemos eliminar hasta el 90% de los productos químicos, reducir hasta 50% el tiempo laboral, el consumo de agua y de energía. Porque al final permitimos higienizar instalaciones a temperatura fría, a temperatura ambiente. Y como última aplicación, es todo lo que es nebulización, desinfección de instalaciones, por ejemplo, sanitario. En hospitales tenemos los productos avalados por sanidad para poder ser usado en ámbitos hospitalarios hasta en quirófano. Por eso hubo un proyecto con la pandemia del COVID, de emergencia, una financiación de emergencia nacional, que participamos con Fisabio, de hecho eso es la siguiente diapositiva, con Fisabio, la Generalitat de Valencia y con la Universidad de Valencia, y fuimos de los primeros a demostrar a nivel mundial que el ácido hipogloso podía eliminar el SARS-CoV-2 en solo 2 minutos y con una dosis de 7 veces menos que el hipoclorito, que la lejía. ¿Vale? Rápidamente los competidores, al final hay toda una panoplia de tecnologías que pueden servir, como también lo comentó un poco Anabel, que puede ser con ozono, con clorogás, con dióxido, ultrafiltración, peróxido. Todos tienen sus características y sus virtudes. Al final, para destacar las características del ácido hipocloroso, es una de las pocas tecnologías que tienen una versatilidad y una inocuidad completa, por eso que no tienen problema mínimo de mantenimiento, no tiene plazo de seguridad a nivel de desinfección de superficies, por ejemplo, y el nivel de tratamiento de agua. Es necesario al final tener un compuesto clorado, sobre todo en etapas, en tratamiento de agua potable o en riego, que permite tener este residual. Tecnología como UVs o ozono son muy eficientes, incluso más en unos casos que el hipocloroso a nivel de ciertos patógenos, pero no tiene este componente residual que permite llegar después de kilómetros de tuberías, por ejemplo, al punto de uso. ¿Vale? Ahí solo lo tiene pues, el dióxido de cloro, el clorogás o hipocloroso. Y el hipocloroso hemos demostrado que tenía hasta 7 veces más estabilidad a lo largo de una red de riego, de tratamiento de agua potable, que el hipoclorito. Ahí voy a pasar rápidamente la diferencia entre una electrolisis estándar y de ácido hipocloroso como la tecnología coactiva es la membrana,
¿vale? La membrana que separa el ánodo del cátodo, y por eso que en el ánodo producimos un ácido hipocloso y en el cátodo una sosa, NaOH. Aquí lo podéis ver, las moléculas se separan, tenemos NaCl sal más H2O, en el ánodo producimos HOCl y en el cátodo NaOH. Eso permite tener, como comentamos antes, una alta concentración en hipocloso, hasta 99% en nuestro caso, porque nuestra tecnología es de pH regulable entre 3,5 y 8. Sabiendo que lo más interesante es tenerlo a pH sobre 5,5, 6, que podéis ver, estamos hasta 99% de hipocloso y menos de 1% de ácido hipocloso, de hipoclorito, o Cl-. Sabiendo que las electrólisis convencionales, que no tienen membrana, producen a un pH de 8,5, 9,5, y eso tiene un ratio de pH de ácido hipocloso de menos de 11%. Imagino que esta tabla o esta curva la conoceréis bastante, que es en este sector. Y al final, como la molécula ácido hipocloso es hasta 100 veces más eficaz que el hipoclorito, pues tenemos una mejora importante. Ahora bien, cuando se dosifica en agua potable o en agua residual, esta mezcla de hipocloso y hipoclorito se vuelve a compensar en función del pH de agua final. Y cuando tenemos dosis muy bajas, por ejemplo, hablamos de 5 ppm, que es 1% del producto puro, en nuestro caso, pues poca influencia tiene lo de usar ácido hipocloso puro. Eso, sobre todo, lo vemos una mejora en desinfección de superficies, en desinfección de agua en ganadería, en riego, sobre todo en invernaderos. Hay algunas tablas que voy a pasar rápidamente, lo podéis ver. Hemos realizado ya más de 20 normas EN de laboratorios ENAC externos y certificados para poder validar el poder fungicida, bactericida y viricida del desinfectante. Ahí podéis ver que hemos validado hasta más de 6 logaritmos en unas normas, sabiendo que hace falta solo 4 log, y con tiempo de contacto récord. Por ejemplo, 1 minuto para virus, ¿vale? Eso es a escala laboratorio, claro. Solo 1 minuto para eliminar más de 5 logaritmos en virus. En bacterias son 5 minutos para eliminar más de 5 logaritmos, y en hongos estamos entre 5 y 30 minutos. Y la norma 17272 es una de las más interesantes porque es nebulización, es desinfección de superficies y ambientes solo con una nebulización. Ahí acabando tenemos un informe que demuestra la completa inocuidad. Estamos hasta 10 veces por debajo de la toxicidad para humanos. Las certificaciones, está todo certificado al nivel europeo, que es la ECA, a nivel del Ministerio de Sanidad, como producto tipo 2, 3, 4, 5, 11 y 12. O sea, lo que nos interesa aquí es 5 agua potable y también sistemas de refrigeración para Legionella, por ejemplo, 11. Y hasta lo tenemos registrado para ecológico a nivel de producción y manipulación y transformación. Y para acabar, rápidamente algunos logos, muchos logos de clientes, colaboradores y distribuidores. Destacar que, hemos invertido muchísimo en I+D, ha sido nuestro ADN desde los inicios. Hemos hecho más de 20 proyectos de I+D a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional aquí en Valencia. Pues podéis ver de la Generalitat, del IBACE, siempre colaborando con un instituto tecnológico de referencia, una universidad, que puede ser la Universidad de Valencia, la Politécnica, IRTA, la INIA, y hemos sido impulsados también con algunas aceleradoras, incubadoras, como pues Cajamar Innova, que es el grupo Cajamar, donde estamos ahora, un proyecto de Danone, Lanzadera, que es del grupo Mercadona, Climate Kick, que es como la mano derecha de la Comisión Europea para
solución frente al cambio climático. Y finalmente algunos clientes, podéis ver, pues lo comentamos antes en casos de éxito, con Mimivasa, Global Omnium, con Faxa, claramente, Padesa, ahí son más al nivel agroalimentario. Tenemos las empresas más grandes del sector agroalimentario que usan nuestra tecnología en ganadería, por ejemplo, Valcompines, que es el número 1, Bonarea, Patatas Hijolusa Meléndez, que son, bueno, el número 1 y número 2 de patatas a nivel español, vaquerías, también hay ¿cómo decir? Muy buenos resultados y muy buena rentabilidad porque eliminas los productos yodados, o sea, de pre y post dipping, con el ácido hipocloso y con una rentabilidad de menos de un año. Y tenemos pues la vaquería más grande de Europa que está usando nuestra tecnología y bueno, y paso, y solo veréis algunas notas de prensa, pues el número 1, aguasresiduales.info, Miguel, agradeciendo, y algunas otras notas de prensa que comentan un poco los avances, y hasta que ya me he pasado 5 minutos, así que agradeceros a todos, y cualquier duda, pregunta, aquí estamos. Pues estupendo, Gregoire, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias también a Ana y vamos a dar paso a la ronda de preguntas con el objetivo de que podamos ir contestándolas todas, que yo creo que nos dará tiempo. Comienzo con Ana, nos preguntaba Juan José Salas. Ana, en el caso de la línea urbana, ¿se someten las aguas decantadas a una etapa de filtración previa a la etapa de desinfección? Nos preguntaba. No, actualmente... ¿Se me oye? ¿Sí, no? Sí, adelante, Ana. Vale. El filtro de arenas de Inasan lo teníamos instalado en la línea industrial exclusivamente porque el vertido de la Marie Claire, debido a su tipología, pues que tenía tensioactivos y tenía unas características especiales y tendía a la flotación de flóculos en el decantador. Con lo cual, le dosificábamos un decolorante que, además de quitar el color del agua, nos ayudaba a la decantación, pero aún así no era suficiente y se nos escapaban sólidos. Y instalamos pues ese filtro de arenas para retener esos sólidos que se podían escapar en el efluente. Probamos de todas maneras pasar la línea urbana a través del filtro de arenas de Inasan y en cuanto a microbiología no observamos ninguna mejora significativa. Perfecto, gracias Ana, yo creo que queda contestada totalmente. Voy contigo, Gregoire, nos pregunta Andrés Martínez, dice, una comunidad de regantes del Levante español está teniendo serios problemas con el mejillón cebra obstruyendo sus redes de riego presurizado. ¿Podrían tratarse estas aguas con hipocloroso para eliminar las larvas? ¿Con qué dosis? Muy bien, pues justamente es una de las aplicaciones que tiene el hipocloroso. Y hace ya 8 años hemos hecho un piloto con Endesa, que tenía bastante problema de mejillón cebra en el delta del Ebro, más a nivel producción hidroeléctrico, y se demostró que con una dosis de entre 1 y 1,5 se va desprendiendo poco a poco el mejillón cebra, lo que el hipoclorito no podía. Y tenemos otra comunidad de regante que está usando en Murcia el producto y también ha podido comprobarlo, que además de pues, el problema de mejillón cebra, de las incrustaciones, todo el atasco, todo el mantenimiento de los filtros de estas comunidades de regante, que se forma una biopelícula, un barro de esos que es un mantenimiento importante, pues se eliminaba por completo después de unos pocos meses de uso a una dosis mínima de eso, entre 1,5, que es una dosis estándar de agua potable al final. Perfecto, Gregoire. Sigo contigo, Felipe Vargas nos pregunta que desde qué capacidad es rentable usar un equipo generador de ácido hipocloroso en kilogramos días de consumo respecto a comprar hipoclorito de 150.000 ppm para un consumo de 150 kilos día de cloro puro. Dice, ¿podría ser rentable? Pregunta él. Muy bien, ya veo que ya tienes los datos muy concretos. Solo podemos analizar sin problema así. A bote pronto, nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos estado trabajando con Faxa también es ver a partir de qué tamaño de edad
de consumo. Yo tengo los datos ahora como lo había expuesto. El nivel de metros cúbicos día empieza a ser rentable. Entonces, el ejemplo que puse es 3.000 metros cúbicos día. Ahí es a clase A, entonces la dosis es 4,5 ppm de inyección. De inyección real, porque el hipoclorito sabemos que tiene una degradación importante, puede ser hasta el doble. Entonces, es 4,5 ppm de cloro libre, ¿vale? Que es para validar la clase A al final. Y allí llegamos entre 3,5 y 4,5 años de rentabilidad, con 4,5 es con 0,32 euros por kilogramo, si no me equivoco, de hipoclorito, porque depende mucho del coste de hipoclorito, y cada uno tendrá su coste, y Claro. a 0,36 es para 3 años y medio. Y eso, lo interesante era ver que podíamos estar dentro de esos 5 años, que las concesiones en España entendemos que son 4 más 1, que suele ser 5 años. Entonces, a partir de este rango, empezamos a ser rentable. Estupendo, Greg. ¿Y qué dimensiones totales son necesarias para instalar el equipo y todos sus elementos? Es decir, la sala donde debemos de instalarlo, ¿qué dimensiones y qué características debe tener? Pues es muy fácil tener una idea clara. Justamente uno de los casos de éxito, es verdad que no he puesto una foto, había podido poner en el jardín de Turia, está todo instalado en un contenedor de 20 pies. Entonces, un contenedor de esos que tiene un volumen... Ya está. Ahí cabría todo, en un contenedor prácticamente cabría todo lo que es lo necesario. Claro, y ahora es lo que estamos haciendo, tener un contenedor plug and play que lo podemos llevar, y incluso es el interés de la tecnología, que puede ser transportable, que puede ser instalado en una EDAR, y si después se necesita cambiar por temporalidad por otro, o escalar, puede tener varios contenedores. Se puede tener también sistema de alimentación con placas fotovoltaicas para que sea al final 100% autosuficiente. Perfecto, gracias, Greg. Voy contigo, Ana. Josep Walter nos pregunta, ¿existen estudios sobre el efecto que tiene el vertido de catolite en el medio ambiente? Dice, veo que no existe ningún tratamiento para estas aguas residuales alcalinas. Bueno, eso os podrá ayudar mejor Greg, ¿no, Greg? Pero creo que incluso mejoraba el crecimiento de las plantas, ¿no? Creo que sí que había algún estudio relacionado con eso. Sí, ¿nos puedes comentar algo, Greg? No. Pero no me he enterado bien. ¿Sobre el impacto en plantas? Preguntan si el catolite si tiene otros usos, ¿no? Sí, estoy recuperando la pregunta. Dame un segundo que estoy recuperando la pregunta. Sí, Joseph Walter nos preguntaba, Greg, que si existen estudios sobre el efecto que tiene el vertido del catolite en el medio ambiente. Él nos decía, dice, veo que no existe ningún tratamiento para estas aguas residuales alcalinas. Perfecto. Sí, justamente es lo que hemos estudiado en la instalación que tenemos en Jardín de Turia, que ahí no hay desagüe. Entonces, la única opción que había es volver a inyectarlo en el agua de riego. Y hemos hecho un estudio sobre el aumento de la conductividad para que no impacte el medio ambiente, al final los parques públicos, y estábamos con un aumento de 0,2% de la conductividad, o sea, muy bajo, ¿vale? Porque es un caudal, el caudal de este producto derivado, la sosa, es un 2 a 5% del caudal de la máquina, y que es también un 1% del caudal total, entonces el residuo es mínimo. Perfecto. Una pregunta interesante que nos hace Felipe Vargas, Greg, es, ¿este equipo almacena el ácido hipocloroso para poder distribuirlo o se tiene que dosificar directamente en línea? Muy bien. No, hay un depósito pulmón de acumulación que acumula el producto puro, y después una bomba dosificadora como un hipoclorito. Al final, lo único que tiene que ser una bomba más grande y que inyecta directamente en línea. Porque lo interesante es que también se puede usar el producto para otras aplicaciones, que a veces se puede necesitar para nebulización, desinfección de superficies. Lo mismo que antes no lo hemos comentado, pero el producto derivado, la sosa, en muchos casos se usa para tareas de limpieza. Al final es una sosa inocua, también clasificada como no peligrosa, y que puede reemplazar todo tipo de detergentes. Entonces, se puede dar un uso, pues se aprovecha. No se puede dar, no sé qué, se vierte al medio ambiente y no hay ningún impacto.
Perfecto. Pau Berenguer destaca que la tecnología es muy interesante y nos dice, ¿es posible utilizar salmuera procedente de plantas desaladoras, aguas salobres, o debe alimentarse con sal pura? Muy bien, muy buena pregunta, porque justamente estamos en eso. Como comentaba, tenemos máquinas que funcionan con agua de mar, o sea, directamente con una salmuera mucho más diluida, entre comillas, y con impurezas, que no hay solo NaCl, hay otros sales, y no tenemos problema. La única cosa que tenemos que tener es un lavado más frecuente de la celda, pero eso se hace de manera automática y no impacta la producción. Y ahora estamos haciendo proyectos bueno, no lo comentaré aquí porque todavía está sensible, con otras empresas líderes de tratamiento de agua para reusar esa salmuera de las desalinizadoras y volver a inyectar al final el desinfectante para agua potable. Entonces, será realmente cerrar el ciclo de que el residuo de esas desalinizadoras, que es un problema, pueda ser un recurso para volver a hacer un producto de valor añadido. Perfecto. Nos pregunta también María Martínez que qué ventajas tendría este sistema sobre la desinfección con ultravioleta. No sé si ahí también Ana nos podría ayudar o Greg, cualquiera de los dos. Quien quieras, pero una de las ventajas más importantes es la ventaja económica que tiene el uso del hipocloroso en lugar del ultravioleta. El ultravioleta es muy efectivo, pero sí que tiene un alto coste tanto energético como de la inversión. Claro, y de reposición, entiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, de reposición de equipos, de lámparas, etc. De las lámparas que tienen un coste, sí, las lámparas tienen un coste elevado. Elevado. Como comentaba antes, o sea, los UVs tienen una muy buena eficiencia en un momento dado, pero después puede haber una recontaminación. Como no tiene este elemento residual, pues hay unas aplicaciones que es verdad que en la CEDAR no hay exigencias que se toman analíticas después de cuando el agua llega, por ejemplo, a un cultivo, solo es a la salida, pero deberíamos tener esas analíticas para asegurar que el agua no se vuelva a contaminar y el ácido hipocloso sí que tiene un residual con muy larga duración, de hecho bastante más que el hipoclorito, y permite que el agua llegue después a comunidad de regante con esta higienización y esta, por ejemplo, concentración de E. coli a cero todavía. Óscar Jiménez nos pregunta desde Colombia, Greg, ¿qué experiencias se tienen en plantas de aguas residuales con caudales medios de diseño superiores a los 1000 litros por segundo? 1000 litros por segundo. Tenemos algunas máquinas que van hasta 500. Al final es extrapolable. En una instalación de 1000 no tenemos hasta 500 en la actualidad, pero es que es como comentaba, al final se instala con contenedor y son de contenedor que se pueden extrapolar. Son módulos al final. Un módulo hasta 500, otro módulo hasta 500, 500 más 500, 1000. No hay ningún problema al final. De hecho, más bien lo opuesto, la más grande es la escala, más rentabilidad tendrá la instalación. Felipe Vargas nos pregunta que respecto al catolito generado, dice, entiendo que es principalmente hidróxido de sodio, que se puede recuperar. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Eso que comentamos antes, no es hidróxido de sodio, sino sosa, bueno, sí, hidróxido de sodio, sí, muy bien, es la fórmula química NaOH, y se usa, como comentaba antes, tenemos incluso aplicaciones en agricultura como bioestimulante, se inyecta en el riego para tener ese componente bioestimulante, especialmente, por ejemplo, en Canadá tenemos unos distribuidores que lo usan en plantación de cáñamo, y va muy bien a esta aplicación, pero como comentaba, los que no necesitan usarlo, no hay problema por desecharlo. Ahora sí, siempre se puede darle un uso y aprovechar, en vez de tener un residuo, como comentaba, usarlo como un recurso. Perfecto. Continúo con otra pregunta de Antonio Herrera, que nos dice que si hay casos en suministros de 30.000 metros cúbicos día como acompañamiento al ultravioleta. Es decir, ¿esto sería viable? ¿Sí, Ana?
¿Querías decir algo? No. O sea, lo que quería decir es que yo no sé si hay casos de aplicación, pero sí que a lo mejor como hay casos que el ultravioleta, tengo entendido que en los colífagos, por ejemplo, se escapan de esa reducción logarítmica que exige la legislación, a lo mejor un afino con esta tecnología sí que sería muy adecuado. Claro. Creo que va por ahí. Conseguir esa reducción logarítmica, si no se consigue a través de otras tecnologías, sino afinar. Darle apoyo, claro. Exacto. El hipocloroso sería... Perfecto. Ignacio Tobar, ya estamos en las últimas preguntas. Ignacio Tobar nos pregunta que si en la generación del ácido hipocloroso la dureza del agua debe ser 0 ppm o tiene un límite máximo para este parámetro. Muy bien, eso sí que es importante y lo hemos probado bien también con Anabel en la instalación de Vilafranca. Sí, es recomendado y lo más bajo la dureza, lo menos frecuente van a ser el lavado de la celda electrolítica, que al final es como un hervidor, al final con el paso del tiempo, los electrodos se van acumulando de cal y entonces hay un momento que hace falta hacer un lavado con un ácido para quitar esa cal. Entonces, no es imprescindible de trabajar 0 ppm, pero sí que si trabajamos a 0, si tenemos descalcificado y trabajamos a 0 ppm, alargaremos la vida útil y alargaremos el lavado de la celda. Entonces, eso no es muy complicado, es tener un descalcificador que esté bien programado, hacer las regeneraciones que toca y como comentaba, es un caudal mínimo porque es solo el caudal que alimenta la máquina, que produce producto puro y que después hay que dosificar a un 0.2%, por ejemplo. Perfecto. Sabina Torralba nos decía que si de alguna manera podemos pasarle los datos aproximados de dosis y cantidades que lo hacen viable y que habéis comentado. Yo comentarle a Sabina que en la pestaña de App, en compartir medios, tenéis tanto la presentación de Ana como la presentación de Gregoire y varios catálogos que nos ha dejado Aquaactiva y yo creo que ahí tienes toda la información. Es cierto, ¿verdad? Sí, ahí tenéis la información. Es verdad que tal vez en dosis exactas no sé si hay este dato, pero lo puedo dar. Lo que comentamos es una dosis de 4,5 ppm de cloro libre para llegar a clase A. Eso, y los cálculos de retorno sobre inversión es lo que hemos hecho con 4,5 ppm de cloro activo. Si no, en un momento dado, Greg, como tu correo aparecía en tu presentación, que se pongan en contacto contigo ya para temas más concretos y que te puedan consultar directamente. Claro. Juan José Sala nos preguntaba, una buena pregunta, que ¿qué periodo de conservación tiene el hipocloroso que estamos produciendo con el equipo? Muy bien, eso es una de las características importantes y de las mejoras frente al hipoclorito, ¿vale? Eso que hemos visto con la edad de Vilafranca, que el hipoclorito fácilmente, como promedio, puede estar degradado a la mitad, sobre todo en verano con altas temperaturas, y la mejora de poder tener una producción in situ es tener una estabilidad mucho más alta. Es verdad que también el producto es menos concentrado, en vez de 150.000 ppm, 15% del hipoclorito comercial, estamos hasta 2.000, 2.500 ppm, ¿vale? Pero sí que tenemos una estabilidad de 1 a 2 meses al nivel de producción in situ estándar y nosotros hemos llegado hasta estabilizarlo a 1 año, porque tenemos toda una gama de producto embotellado, envasado, que es para usos de pequeños caudales, cuando no hay necesidad de invertir en una instalación, que de hecho tenéis también la brochure compartido, y allí sí que hemos llegado a más de 1 año de estabilidad. Perfecto. Yo quería ir con las dos últimas preguntas, Gregoire. En cuanto a mantenimiento y a consumibles que necesita el equipo, ¿qué tipo de mantenimiento hay que llevar a cabo y qué tipo de consumibles son necesarios, si son necesarios alguno de ellos? Pues al final el consumible principal es lo que comentamos, es la sal, ¿vale? Tiene que ser sal de descalcificador con una característica que no tiene que tener antiapelsamante, que se encuentra fácilmente. Y eso es el mantenimiento principal, al final asegurar que hay sal en la salmuera,
y que eso se dimensiona los depósitos de salmuera para tener la autonomía que se desea. Podemos llegar a 2 meses, 3 meses, o en función de la cantidad y de la disponibilidad de los operarios. Y el segundo mantenimiento más importante es el lavado de la celda, que eso, como comentaba, pues a cada mes, cada 2 meses, pero que tenemos máquinas con opción automatizada, que eso se hace de manera remoto y controlado. Y después, como toda máquina, pues piezas de recambios, pero no suele haber piezas que cambiar hasta los 3, 4, 5 años. La celda tiene una vida útil de 6 años, justamente eso no lo comenté, pero la mejora de otras tecnologías es que somos los únicos que tenemos un sistema de doble enfriamiento que alarga la vida útil del doble. Otras de hipocoso suelen tener 2, 3 años, y también eso permite reducir los cloratos, porque los cloratos van de par con la temperatura de producción. Entonces, al tener doble enfriamiento, reducimos hasta 2, 3 veces los cloratos frente a otras tecnologías de electrólisis. Perfecto. Y ya para finalizar, como te decía anteriormente, Gregoire, tenemos mucho público de América Latina. Sí que me gustaría cómo pueden desde allí, desde estos países, desde Colombia, desde Perú, desde Argentina, México, que nos están siguiendo, cómo pueden hacerse con algún equipo de Aquactiva y cuáles son vuestras previsiones y vuestras expectativas en América para los próximos años. Muy bien, pues justamente ahora estamos en un momento de internacionalización, de expansión y sobre todo al nivel de Latinoamérica. Entonces, tenemos ya un par de distribuidores, uno que está teniendo muy buenos resultados en Chile, por ejemplo, en el sector post cosecha y agricultura y agroalimentario en general. Y bueno, estamos abiertos justamente a nuevas colaboraciones y a distribuidores, así que sí. Veis que hay mercado y sí que sabemos que hay mercado en estos países, pues contactar con nosotros y sin problema. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros por asistir al evento. Han sido más de 600 los inscritos en el día de hoy, de España, de Portugal, de América Latina. Algunos lo estáis viendo en directo, bastante, otros lo veréis en diferido. Quiero darle especialmente las gracias a Anabel por su excelente masterclass y por colaborar con nosotros, compartiendo su experiencia y la experiencia también de su empresa Faxa. Y gracias a Aquactiva por el patrocinio y porque a través de Gregoire, hemos visto que hemos podido reforzar la masterclass de hoy. Nos vemos en 15 días en la masterclass 18, donde hablaremos de la transformación de la GEDAR en biofactoría y conoceremos el caso de la depuradora de Lleida con su jefe de servicio, Jordi Palacit, de la empresa Aqualia. Así que no te la pierdas, regístrate ya en el enlace que te acaba de dejar mi compañera Tina. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos de nuevo en 15 días. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde. Muchas gracias, Gregoire. Gracias, Ana. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.